Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde Papa Francisco nos da un resumen de la catequesis para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los Salmos con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los Salmos nos muestran la oración como algo fundamental que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los Salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación de la impiedad, es decir, la tentación de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera, como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia. Que el Señor los bendiga. Fue un gesto de ternura el de una madre con su hijo, dijo el Papa Francisco durante su audiencia general. Poi mi ha tirato l'attenzione che mentre leggevano i lettori il brano biblico c'era quel bambina lì che piangeva. E io vedevo la mamma che coccolava e allattava il bambino. E ho detto, così fa Dio con noi, come quella mamma, con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Sono delle immagini bellissime. E quando in chiesa succede questo, piange un bambino, sentire quello, sentire che lì c'è la tenerezza di una mamma, come oggi, e grazie per la tua testimonianza, e c'è la tenerezza di una mamma che è il simbolo della tenerezza di Dio con noi. Mai far tacere un bambino che piange in chiesa, mai, perché è la voce che attira la tenerezza di Dio. Grazie per tua testimonianza. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, tenemos esta frase de Jesús o esta invitación de Jesús a saber interpretar los signos de los tiempos. Y se los echa en cara a los fariseos, porque le dice, cuando ven que una nube se va a poner, dicen, ya va a llover, y llueve. O cuando bien sopla un viento del sur, dicen que va a haber calor, y así sucede. Pues, si sabemos interpretar las cosas del cielo y de la tierra, ¿por qué no interpretar las señales de los tiempos? Ahora la pregunta sería
¿cuáles son las señales de los tiempos en este momento? ¿Cuáles son las señales de los tiempos en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, en tu familia? Esas señales de los tiempos es ver dónde está la presencia del Señor. Ver cómo esa presencia del Señor es capaz de transformar o es necesaria para que llegue el Evangelio de la Buena Nueva. El amor a los pobres, el luchar por la justicia, el amor a aquellos que nos ofenden, el defender al marginado. Tantas cosas que nos presentan las señales de los tiempos en nuestros días. En Estados Unidos, una de las señales de los tiempos es defender a los inmigrantes indocumentados, abrir las puertas, luchar por sus derechos. Esa también es parte o es centro del Evangelio. ¿De qué nos sirve estarnos pegando de pecho en los templos cuando vemos una familia desolada, destrozada, porque a su familiar lo deportó migración y no les importó los niños que dejaba en este país? Esas son señales de los tiempos. Tenemos que llegar con el Evangelio hasta ese lugar para llevar consuelo, pero también para llevar justicia, para defender esos derechos elementales del ser humano. Mis queridos hermanos, hoy la invitación es a que nos mantengamos atentos a las señales de los tiempos que hay alrededor de nuestras vidas, para descubrir dentro de ellas el llamado de Jesús, la presencia de Jesús. Que así sea. El Santo Pontífice y el Patriarca Ecuménico se reúnen por 50 minutos. El patriarca ecuménico señaló con satisfacción la foto que Francisco tiene en su escritorio. Se trata de una instantánea de los dos que el Papa colocó desde hace tiempo en este lugar, donde mantiene los encuentros con las más altas personalidades. El patriarca le regaló un icono de Santa Marta de Betania, hecho por religiosos del Monte Athos, y Francisco le regaló esta obra en la que se ve a San Pedro y San Andrés abrazados. La reunión fue larga, pues duró unos 50 minutos, pero el patriarca justificó la duración recordando que dos hermanos tienen mucho que contarse y compartir. La última vez que se les pudo ver juntos fue hace pocos días, durante el encuentro interreligioso por la paz en el mundo, las víctimas de las guerras y la pandemia. Como siempre, un evento donde ambos expresaron muchos gestos de cercanía espiritual. Unámonos en oración con el Papa Francisco por las mujeres en estancia de responsabilidad en la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.
Laudato Si, historia y cómo los Emiratos Árabes cumplen el deseo del Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Alla Mass Paints crediamo fortemente nel rispetto del creato e nel rispetto della natura, per cui abbiamo investito moltissimo in tecnologie che permettano di non inquinare, cioè riusciamo a separare completamente la parte solida dei rifiuti, quella liquida e quella gassosa. Tutte e tre queste parti vengono poi smaltite in maniera assolutamente efficiente e totale. Poi chiaramente il municipio porta questi rifiuti ad essere smaltiti in maniera che non vengano appunto ad intaccare minimamente l'ambiente. I benefici che abbiamo messo in atto a favore dei nostri dipendenti sono le spese per l'educazione, la sanità, per far sì che loro possano costruirsi casa nei loro paesi, chiaramente stipendi assolutamente dignitosi, un sistema di sicurezza totale affinché possano lavorare nella maniera più sicura possibile. Tutto questo per aiutarli a vivere e a lavorare in condizioni assolutamente umane. Sono andato ad Abu Dhabi quando è venuto il Papa negli Emirati Arabi Uniti e assieme ad alcuni colleghi di lavoro. C'erano con noi anche degli amici del gruppo del movimento dei focolari. È stato un evento straordinario. Quello che ha trasmesso a me personalmente è stato un grande senso d'amicizia tra i popoli, proprio di convivenza. Quel suo abbraccio simbolico ma anche fisico con l'imam dell'Azhar, ripreso un po' da tutte le TV del mondo, mentre noi eravamo lì a vederlo, a sentirne la presenza. Questo mi ha trasmesso, che si può vivere in pace, si può vivere in armonia gli uni con gli altri, ognuno seguendo la propria fede. En notas de Estados Unidos, investigan un incendio en un buzón oficial de Los Ángeles, California, que destruyó boletas electorales. Bomberos en la ciudad de Baldwin Park, en el área de Los Ángeles, extinguieron un incendio en un buzón oficial electoral en el que se quemaron más de 200 boletas. El incidente se está investigando como un incendio provocado. Durante una conferencia virtual, la supervisora Hilda Solís, que representa ese distrito mayormente latino y demócrata, dijo que el acto tiene todas las señales de un intento de supresión de votos. Sé que estos escenarios pueden disuadir a la gente de votar, pero quiero instarlos a que no permitan que ese sea el resultado final. La manipulación de los buzones y boletas electorales por correo es un delito federal grave. Debido a que se trata de posible interferencia en una elección federal y estatal, el FBI está investigando el caso. Dean Logan, encargado de la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, dijo que cuando encuentren al responsable, se asegurará que sea enjuiciado. Ha habido preocupación debido a una narrativa nacional sobre intentos de interrumpir el proceso o crear impedimentos para votar en esta elección, y cualquier señal, incluso si es solo la apariencia de ser eso, es algo a lo que queremos responder rápidamente. Ante el temor que otros incidentes comprometan la integridad de las boletas, funcionarios ahora las recolectarán cada 24 horas en vez de 48. Según Logan, se identificaron gran parte de los votantes cuyas boletas fueron parcialmente quemadas y les enviarán una nueva, pero otras fueron totalmente incineradas y están pidiendo a votantes que las depositaron en ese buzón que contacten a las autoridades. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua
se espera un impacto menor económico por el COVID-19. El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Ya este es nuestro tercer año y nos estamos adentrando al cuarto año de crecimiento. La CEPAL mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, de alrededor del 8%. El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi 3 años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes. Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando, ya cuando vemos nuevas inversiones, ahí sí ya podemos hablar de una recuperación. Aunque expertos atribuyen los 3 años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía. Los pueblos, las naciones que tratan de desarrollarse son sometidos a los más poderosos. Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y nos trasladamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. El ambiente político sigue muy perturbado, dado que hay algunos grupos del Parlamento que quieren presentar la moción de vacancia para el presidente. Los críticos políticos, la mayoría pues dicen que es algo imprudente, quita estabilidad y no se va a conseguir nada bueno. El presidente del Ministros, Walter Martos, ha viajado al altiplano, a los Andes, a Puno, para repartir tablets en las zonas rurales donde no hay medios para poder seguir las enseñanzas que da el Estado, el Ministerio de Educación para los niños y para los jóvenes. En el decreto del gobierno se dice que los templos se podrán abrir ya el día 2 de noviembre para matrimonios, para bautismos, para primeras comuniones, pero siempre en grupos muy reducidos y guardando siempre los protocolos como es normal. Los claretianos estamos preparando para mañana 24, el 170 aniversario del fallecimiento del fundador, San Antonio María Claret. Por la televisión se está poniendo el triduo, unas reflexiones, unos cantos que lo está siguiendo mucha gente. Muchas gracias, les felicitamos y nos unimos a las plegarias de ustedes y también al ideal claretiano misionero. En cuanto a las playas, ya quedó claro que las playas de Lima, pues solamente se puede ir desde el lunes a jueves incluidos, no el viernes, ni el sábado, ni el domingo. También se establece que los domingos no funcionen los carros particulares. En cuanto a las playas del norte y del sur del litoral restante, va a quedar en manos de las ordenanzas municipales y de los gobiernos locales de esas zonas. La muerte pues sigue dando su victoria a muchos contagiados, pero ha disminuido mucho, gracias a Dios. Actualmente, según el Ministerio de
del Ministerio de Sanidad, pues son 33.984 los que han fallecido en total. Y en las últimas 24 horas han fallecido 47 personas. Quizás sea la cifra más baja de todas. Los vuelos aéreos internacionales se amplían a 8 horas. Para el mes de noviembre están previstos ya 24 vuelos internacionales. Por ahora han volado 12.000 personas. Se va abriendo el Perú a otros lugares por la necesidad económica y necesidad de todo tipo. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. ¿Quién es el cardenal Angelo Becciu, que fue destituido por el Papa Francisco recientemente? Conozcamos más en la siguiente nota. El cardenal Angelo Becciu era nuncio en La Habana cuando Benedicto XVI se lo trajo a Roma. Nació en la región italiana de Cerdeña hace 72 años. Se ordenó sacerdote a los 24 años de edad. Entré en el seminario porque de pequeño soñaba con ser sacerdote. Me gustaba lo que hacen los sacerdotes, cómo ayudaban los jóvenes sacerdotes en nuestras parroquias. Luego en el seminario uno crece y llega el momento de crisis. ¿Debo continuar o no? Te das cuenta de qué quiere decir ser sacerdote. Quiere decir renunciar a tu vida. Tras estudiar Derecho Canónico, comenzó la carrera diplomática en el Vaticano. Corría el año 1984. Pasó por nunciaturas complicadas e importantes. Por ejemplo, República Centroafricana, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Cuba. De Cuba, el entonces Monseñor Becciu se llevó una gran impresión de la heroicidad de los sacerdotes. Me quedé admirado del trabajo que realizan estos sacerdotes. Es un trabajo discreto y silencioso. No pueden hacer grandes iniciativas externas, pero su espíritu sobrenatural, su capacidad de sacrificio, su deseo de entregarse, de preocuparse por los más pobres, esto los convierte en héroes. Benedicto XVI lo nombró sustituto para Asuntos Generales de Secretaría de Estado, por debajo solo de Tarcisio Bertone y el propio Papa. Sería el número 3 del Vaticano, el encargado de asuntos internos. Por ejemplo, pasó a ser el supervisor de todos los departamentos internos y era quien disponía de los fondos reservados del Vaticano, unos 700 millones de euros. Entre esos fondos circulan cada año los donativos del óbolo de San Pedro. Durante aquellos años afrontó varias situaciones inéditas. Por un lado tuvo los 2 casos de Batilix, las filtraciones hechas a la prensa por parte de personal del Vaticano. La más difícil de gestionar fue la primera, puesto que fue el mismo mayordomo papal a pasar la documentación a la prensa de la misma mesa de trabajo del Papa. Por otro lado estuvo la renuncia de Benedicto XVI y la organización del cónclave. En 2018, Francisco lo nombró cardenal y prefecto para la Congregación para las Causas de los Santos, por lo que se le pudo ver en la canonización de Óscar Romero y Pablo VI. Cuando criticaron al Papa por traicionar la doctrina de la Iglesia, él salió al paso de este modo. Él está tranquilo. Para afrontar esto echa mano del espíritu jesuita y el 3er grado de ascética, el de ser indiferente ante algunas cosas, pero es un ser humano por lo que sufre. Algunas críticas, además gratuitas, lo tocan en el punto central de su ser, lo de que traiciona la doctrina de la Iglesia. Esto no lo acepta y es la acusación más grave que uno le pueda dirigir. Con su dimisión se convierte en el 3er cardenal que pierde los derechos durante el pontificado de Francisco. La Congregación de la Compañía de Jesús exige la liberación inmediata del sacerdote Stan Swami, arrestado en la India. Durante más de 50 años, el padre Stan Swami, sacerdote jesuita y activista de los derechos humanos, ha trabajado en favor de los más marginados y vulnerables de la India, los indígenas y los parias. El 8 de octubre fue detenido por la Agencia Nacional de Investigación de la India. Lo acusan de tener vínculos con grupos extremistas prohibidos en el país.
Tras recibir amenazas, 2 días antes de ser arrestado, el padre Stan Swami grabó este video en caso de que lo arrestaran. Lo que me está pasando es parte de algo más amplio que ha estado ocurriendo en todo el país. Todos sabemos que destacados intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, líderes estudiantiles han sido encarcelados por expresar sus opiniones o haber planteado dudas sobre el poder en la India. El padre Xavier Yeyaray, secretario de todas las iniciativas jesuitas de justicia social y ecología, conoce al padre Stan y lo considera un mentor. Piensa que lo atacan por oponerse con varias políticas del gobierno indio. Dice que Stan Swami ayuda a que los que no tienen voz puedan hablar. Ha sido una persona comprometida con la causa de los pueblos descartados de la India durante 50 años en Jharkhand, el estado donde la mayoría de la población son indígenas. Allí se les ha privado de sus derechos sobre su tierra. Él ha estado a su lado en la lucha por sus derechos para que el Estado los respete. Esta ha sido su misión. El Secretariado para Justicia Social y Ecología está movilizando a la comunidad jesuita y a personas de todo el mundo para exigir la inmediata liberación del padre Stan Swami. Toda la compañía de Jesús está con él. Somos solidarios. Queremos decir, ayudemos a Stan. Y al estar con él, queremos decir que estamos con la población indígena y los parias. Hace unos días los jesuitas convocaron una jornada de solidaridad con el sacerdote arrestado. Desde entonces se han organizado manifestaciones pacíficas para pedir su liberación y expresar solidaridad con él en toda la India y el resto del mundo. Misioneros, construyendo puentes donde ningún otro quiere ayudar. José María Viadero pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y pasó varios años en Liberia durante la emergencia del ébola en 2014. La experiencia del ébola me ha marcado la vida y hay un antes y un después. O sea, incluso ahora cuando recuerdo de aquello todavía me emociono porque fue una experiencia muy fuerte. Perdimos a 2 hermanos misioneros españoles. Recuerda cómo los hospitales de Liberia tuvieron que cerrar y mucha gente falleció por enfermedades que en otras circunstancias se podrían curar. Los infectados eran llevados a hospitales de campaña de donde no se volvía, como otro hermano misionero, Patrick. Nuestro hermano Patrick, que fue el primero que murió, porque luego murió otro hermano y otros empleados, pero esos les pudimos enterrar en sitios conocidos, ¿no? El hermano Patrick está en una fosa común que a día de hoy todavía no sabemos dónde está. Ser misionero le ha permitido realizar una de las cosas de las que puede estar más orgulloso: construir puentes. Lo mismo hizo la hermana Alejandra en Chad, otro de los países más pobres del mundo. Yo tuve una vocación tardía, se puede decir, porque ya yo trabajaba, había estudiado 2 carreras inclusive. Alejandra sintió que Dios le decía que podía hacer más. Por eso decidió hacerse misionera. Recibió parte de su formación en Chad, un país de mayoría musulmana. Dice que la gente aprecia a los misioneros porque hay algo que les diferencia de muchas ONG. Cuando estalla la guerra, las misioneras se quedan. Sufrimos, vivimos, compartimos la alegría, las penas. Y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia. A veces ellos dicen, estamos sufriendo y pasando esta angustia que no sabemos si mañana estamos vivos, pero ustedes están con nosotros. Durante su estancia en Chad, Alejandro descubrió que el diálogo interreligioso es clave. Se trata de un campo que Francisco ha impulsado con encíclicas como Fratelli Tutti o el documento sobre la fraternidad humana firmado con el líder espiritual de los sunitas en 2019. Y para el final de nuestro noticiero, los invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 4 de noviembre de 1979, en su homilía, Monseñor Romero decía: no vale el hombre por lo que tiene, sino por lo que es. En una reflexión antropológica de profundas connotaciones, Monseñor quiere destacar lo importante de la dignidad del ser humano. Y es por eso su vocación de profeta, de denunciar las injusticias, de denunciar todos aquellos atropellos que pasaba contra la dignidad del ser humano. Por eso el hombre, el ser humano,
amarle por lo que es, no por el poder o la riqueza o la fama que pueda llegar a tener. San Óscar Romero ruega por nosotros. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.